Buenos días a todos, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Muy buenos días.
Buenos días, primo. Perfecto, doctor José Ignacio Santos Preciado. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Buenos días. ¿Estamos todos? De nuestra parte, sí, así que yo creo que podríamos iniciar, dado que tenemos una agenda larga. Exactamente. Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias este seminario virtual, cuyo objetivo es profundizar el conocimiento del protocolo en Comento. Recibieron la noticia alentadora que ya COFEPRIS por lo menos dio el primer paso, el tanto esperado, y creo que hay que ser optimistas que esto va a salir oportunamente en lo que resta de este año, por lo menos. Entonces, yo no quiero abusar más del tiempo porque efectivamente es una agenda larga. Entonces, le cedo la palabra al doctor Santos Burgoa. Carlos. Sí, primero va a hablar la doctora Leonora Rojas y después yo paso. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo seminario virtual. Lo que haremos hoy es profundizar en el protocolo para el manejo clínico. Entonces les voy a presentar brevemente la agenda. Después de mí va a hablar el doctor Santos Burgoa sobre la relevancia y oportunidad para la aplicación del protocolo en el contexto de México, de lo que sabemos. Después hablará Paulina Farías en elementos para conocer el protocolo. Y después el doctor Gonzalo García Vargas va a hacer como la inmersión profunda al protocolo, dando mayor detalle y profundidad a lo que está ahí vertido para el manejo clínico de la intoxicación por plomo. Como saben, es para menores de 15 años, mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. Y queremos dar un espacio para preguntas y comentarios, entonces les pedimos que utilicen el chat durante las presentaciones para poner comentarios y preguntas. Estaremos tomando nota de lo que pongan ahí para en este espacio tratar de dar respuesta y tener esta interacción con ustedes más activamente de entre 9:55 y 10:25. Tenemos las presentaciones organizadas de manera que sí cumplamos con con esta agenda para lograr este espacio con ustedes. Y finalmente cerrarán el doctor Santos Burgoa y el doctor José Ignacio Santos Preciado para que terminemos a las 10:30. Les recordamos que recibieron una hoja, digamos, un documento en PDF con un resumen de lo más importante de los efectos del plomo, de las fuentes de exposición y al final viene una guía rápida de los elementos que incluye el protocolo de manejo clínico que puede ser de acceso rápido para ustedes. Entonces, sin más, ahora sí, le dejo la palabra al doctor Santos Burgoa y dejo de compartir pantalla. De nuevo, buenos días y gracias por estar aquí. Y, buenos días a todos ustedes y muchas gracias por venir, gracias por el espacio. La sesión anterior yo no pude estar con ustedes, así que sí pedí, aunque sea unos segundos, para poder conversar con entusiasmo con ustedes. Yo sí les quiero agradecer su interés por estar. Eh, Esto significa inquietud,
de saber qué es lo que está pasando, qué es esta iniciativa, ver las formas de cómo se puede trabajar, pero lo que tenemos que eventualmente llegar es a un compromiso que nos lleve a la acción para avanzar. Entonces, pensemos en todo el tiempo, cuando estamos conversando el día de hoy, es los pasos para la acción. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a implementar esto? Dice la doctora Leonora Rojas Bracho, sus preguntas, díganos, hagan las preguntas para hacer esto, es lo que nosotros tenemos que implementar. El momento es histórico. El otro día nos pasa a la doctora Farías un documento en el que nos queda claro que hace 250 años ya se sabía en México, en la época de la colonia ya se sabía en México de este tema. Lo que es histórico es que por primera vez sabemos de que tenemos por lo menos 1.4 millones de niños intoxicados. Pero esos son los que se les tomó la fotografía durante la encuesta. Sabemos que esos niños cuando cumplen 5, 6 años, 7, 8, siguen llevando su intoxicación. Tenemos niños de más edades y adultos de más edades. Entonces tenemos un problema significativo de salud pública. Yo sé que todos estamos embebidos en otros preocupaciones y otros temas, pero sí consideremos que por primera vez en la historia podemos dimensionar un primer dimensionamiento que nos está mostrando un problema en este grupo que es crítico porque es cuando se está desarrollando. Y si necesitamos, y esa es la belleza de tener aquí al Consejo, al secretario del Consejo, al poder del Consejo de Salud General, que nos está apoyando a apuntalar las distintas vertientes para poder atacar este tema. Requerimos hacer de este tema no un tema de crisis, pero sí un tema que es un reto a la resiliencia y a probar que en salud pública podemos hacer un cambio. Y no nada más sentarnos en el dato, verlo y verlo pasar. No, es que podemos hacer algo por ello. Entonces requerimos para hacer algo de ustedes. Requerimos de los estados, requerimos de quienes están al frente de la batalla, como siempre. Requerimos siempre de ustedes. Entonces, requerimos que ustedes sepan bien, que entiendan bien. Por eso, por favor, pregunten. ¿Hay una duda? Pregunten. No está claro, digan, nos pueden clarificar. Y siempre pregunten qué significa esto para mí. Pero bueno, para nosotros, cuando ustedes nos pregunten, nosotros queremos saber cuáles son también, qué requieren ustedes para poderlo hacer, ¿sí? No porque tengamos la respuesta, sino porque tenemos que apoyar a que esto sí suceda y saber qué es lo que se necesita. Queremos saber sus dudas entonces, saber sus preocupaciones y sobre todo saber sus propuestas y saber cómo se están imaginando que esto puede implementarse en sus áreas de trabajo. Entonces, pues muchas gracias. Con todos ustedes nos estamos aquí acompañando y esperemos poder avanzar con solidez. Gracias, doctora Rojas. Gracias. Le damos la palabra a la doctora Paulina Farías. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues yo les voy a compartir la presentación que traigo para esta ocasión, que vamos a retomar algunos elementos que vimos la vez pasada, pero también vamos a hacer hincapié en algunas de las cosas más importantes para dar como introducción a este protocolo. Y bueno, vamos a retomar las fuentes de exposición a plomo, recordar que son muchas. Entonces, nos vamos a enfocar en las que son más importantes para México. Y esta es el uso de loza de barro vidriado para alimentos y bebidas, para prepararlos, para almacenarlos, para servirlos, y especialmente cuando son ácidos, se va a remover el plomo de este barro esmaltado, y va a entrar a nuestro organismo. Pero también hay muchas otras fuentes que podemos considerar, sobre todo al estar haciendo una exploración de por qué una persona pudiera o no pudiera estar expuesta a plomo.
Hay algunas que son generales mundialmente y otras que son específicamente importantes en México. Ya hablábamos del barro vidriado, pero también hay algunos remedios como el azarcón y la greta que hay que explorar porque se usan para lo que se llama el empacho aquí en México. También algunos dulces que han sido medidos en diversas ocasiones que pueden contener plomo. Y bueno, en forma muy importante podemos dividir estas fuentes en lo que viene de nuestro ambiente, de fuera, y en lo que se absorbe en nuestro cuerpo y se queda en los huesos. Esto es importante para este protocolo porque vamos a ver por qué elegimos a las personas que están incluidas, porque son especialmente susceptibles en este protocolo de manejo. Y bueno, para aplicar este protocolo, ya decía el doctor Santos Burgoa, tenemos una oportunidad única para prevenir, diagnosticar y tratar a personas que tienen una intoxicación crónica con concentraciones de plomo relativamente bajas. No se trata de encontrar a estos casos que tienen unas intoxicaciones agudas o a niveles sumamente elevados, que es lo que la mayoría de nosotros aprendimos en la escuela de medicina, ¿no? De la línea de Burton en las encías y esto, sino más bien de enfocarnos a la gran cantidad de personas expuestas a niveles relativamente bajos. Y esto tiene un impacto enorme en la salud pública y en la salud individual de la población. Y sin embargo, bueno, son medidas que no son tan sexys, tan atractivas, porque son medidas de higiene y de dieta, básicamente, pero son muy importantes. Es básico que entendamos esto. Decía el doctor Santos Burgoa que sabemos que hay 1.4 millones de niños y niñas con intoxicación por plomo en México. Y eso es muy importante. Sin embargo, eso es cuando menos, porque ustedes aquí en este ejemplo de Estados Unidos, donde podemos tener la mayor carga de la enfermedad del plomo, quizás está todavía por debajo de esos 5 microgramos por decilitro y por eso tenemos que tomar estas medidas preventivas para atender a la gran cantidad de niños, niñas y embarazadas, por ejemplo, que pueden estar en estos niveles de plomo en sangre por debajo de 5, pero que ya les están causando toxicidad. Bueno, pues vamos a enfocarnos entonces en la fuente más importante de exposición a plomo en México, que es el uso de losa de barro vidriado. Aquí lo que quiero enfocarme es cuando en la clínica se pregunta acerca del uso. Y un dato muy interesante que quiero darles es que cuando hicimos un estudio de percepción de riesgo, lo que notamos es que las personas no entienden cuando nosotros les preguntamos, ¿usa losa de barro vidriado? No saben a qué nos referimos. Y muchas veces ni nosotros mismos sabemos, porque dependiendo de la zona del país puede variar. Hay sitios como Michoacán donde se usa mucho esta losa verde, hay otros sitios donde se usa esta losa azul. Algunos conocemos en general estas cazuelas de barro, ¿no? Sin embargo, creo que el mensaje importante es según la zona donde estemos preguntar y no necesariamente con estas palabras y ayudarnos del uso de fotografías, de imágenes, es muy importante para que nos aseguremos que los pacientes están entendiendo a qué nos referimos, porque es la fuente principal de exposición a plomo. Hay otras fuentes también que es importante que sepamos. Aquí les pongo un ejemplo de cómo la pintura en los juegos para niños en México fue medida en 2019 en varios parques y lo que se encontró es que el 81% de las muestras contenían plomo. Por eso regresamos a estas medidas de higiene, de lavarse las manos, porque los niños van a estar expuestos, por ejemplo, a esto. Y el plomo, pues ya habíamos dicho, ingresa a nuestro organismo. Nos vamos a enfocar en esta vía oral cuando se ingiere el plomo, aunque también puede entrar por inhalación o contacto dérmico, pero estas vías serían principalmente la de contacto dérmico por una cuestión ocupacional. La inhalación cuando vivimos cerca de industrias emisoras de plomo, por ejemplo, y antes cuando la gasolina tenía plomo. Afortunadamente, muy recientemente se anunció que ya no hay en el mundo gasolinas con plomo. Bueno, ese plomo que entra al organismo se absorbe en el intestino,
pasa al torrente sanguíneo, donde tiene una vida media de aproximadamente un mes, y de ahí se distribuye a todos los tejidos del cuerpo, donde puede ocasionar daños en todos ellos. Sin embargo, tiene preferencia por el sistema nervioso y además se va a acumular en hueso durante muchos años. Por eso cada exposición cuenta, porque el plomo se acumula por ser similar al calcio en el hueso y ante etapas de alta demanda de calcio en la vida, sale de ese hueso, vuelve a pasar al torrente sanguíneo, se vuelve a distribuir en los tejidos y tiene otra vez la oportunidad de ocasionar daño. Esto es importante especialmente durante el embarazo, con esta alta demanda de calcio, sale también el plomo cruza la placenta y llega a este bebé en desarrollo y puede causarle daños estructurales y permanentes precisamente porque es muy susceptible, todavía no está maduro y esos cambios por eso se vuelven permanentes. Aquí vemos cómo el paso del plomo de la mamá al bebé durante el embarazo es casi de 1 a 1. Aquí tenemos de 0.9 aproximadamente si redondeamos. Entonces, lo que hay en la sangre de la mamá prácticamente va a pasar al bebé. Otros ejemplos de esta exposición endógena son, por ejemplo, durante la lactancia. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante. Durante el embarazo, decíamos, pasa casi todo ese plomo de la mamá al bebé. Sin embargo, por la leche materna, por cada 9 partes que se encuentren en la mamá, solamente va a pasar una al bebé. Por lo que, como verán con el doctor Gonzalo García, normalmente no hay que interrumpir la lactancia a menos que los niveles sean extremadamente altos. Hay medidas que se pueden tomar para disminuir la absorción del plomo, aunque estemos expuestos a ese plomo. Hay veces que se absorbe más o se absorbe menos. Por ejemplo, el ayuno incrementa la absorción del plomo en el intestino. También menor edad es un factor de riesgo para absorber más plomo. Los niños absorben aproximadamente 40% del plomo que ingieren cuando son menores de 2 años y van a retener 33% de ese plomo que ingirieron. En cambio, los adultos van a absorber menos, solo el 10%, y van a retener el 1%. Por eso nos enfocamos tanto en los niños. El plomo tiene características similares a muchos elementos esenciales. Aunque el plomo no tiene funciones en el cuerpo, es tóxico a cualquier nivel, pero toma el lugar de estos elementos esenciales. Entonces, una dieta rica en calcio, hierro, zinc y vitamina C ayuda en esta competencia para que el plomo no pueda tomar su lugar. Los mecanismos por los cuales el plomo ejerce su toxicidad son importantes porque nos permiten darnos cuenta por qué estos efectos del plomo son a nivel de todos los órganos y sistemas. Ya decíamos que interfiere con estos cationes bivalentes, el plomo es un catión bivalente también, entonces toma el lugar de calcio, zinc y hierro. Es un bloqueador potente y selectivo de los canales de calcio a una dosis muy bajas. También va a formar complejos con grupo sulfidrilo. Esto es un mecanismo común a varios metales tóxicos y lo que ocasiona son alteraciones enzimáticas en todo el cuerpo. También produce un estrés oxidativo y bueno, y otras formas de daño que no vamos a platicar ahorita. Pero aquí, por ejemplo, quiero mostrarles cómo algunos de estos mecanismos de toxicidad se combinan. Por ejemplo, aquí tenemos la acción del plomo, afecta especialmente varias enzimas en el cuerpo que van a alterar la vitamina D, la transcripción del ADN y, por ejemplo, aquí se produce en forma importante una anemia mediante 2 mecanismos. Interfiere con la síntesis del grupo M y con la integridad de las membranas celulares. Este es el mecanismo que hablamos de estrés oxidativo a nivel de todo el cuerpo. El plomo ocasiona este estrés oxidativo, es decir, quedan más radicales libres que ocasionan daño a las células de todos los órganos y sistemas.
En forma especialmente importante, decíamos que el plomo bloquea los canales de calcio a dosis bajas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel del sistema nervioso central? Pues arriba en verde tenemos lo que pasa normalmente. El calcio, entra a la neurona haciendo que libere neurotransmisores para comunicar señales con otras neuronas, principalmente acetilcolina, por ejemplo. Esta es la conexión, la sinapsis entre las dos neuronas. Aquí se libera el neurotransmisor por la acción del calcio y llega a la neurona receptora. Entonces aquí se comunican adecuadamente, se forman estas sinapsis. ¿Qué pasa cuando hay plomo a una dosis bajas? Pues el plomo va a interferir con este proceso de comunicación entre las neuronas, bloqueando el paso del calcio y de la salida de estos neurotransmisores. Entonces se va a generar un bloqueo de la señal o una señal aberrante. Esto se traduce en que los niños expuestos a plomo van a tener una falta de conexiones en el sistema nervioso que puede ser permanente. Esto va a afectar en forma importante la corteza prefrontal y el lóbulo frontal, que como sabemos tienen funciones como poder planear, establecer metas y de conducta. Por eso estos niños expuestos van a tener posteriormente a lo largo de la vida problemas en la escuela, problemas para controlar sus impulsos, incluso conductas agresivas, aún siendo adultos. Bueno, todo esto es muy importante, conocemos muy bien los efectos del plomo a diferentes niveles. Sin embargo, los efectos del plomo a dosis bajas son muy importantes, pero suelen cursar asintomáticos o con síntomas inespecíficos. Entonces, si no medimos el plomo en sangre, no vamos a saber que una persona está expuesta tan fácilmente. Hay diferentes formas de medir el plomo en sangre. Puede ser a nivel capilar y analizarse por voltametría. Hay algunos aparatos muy portátiles, muy fáciles de usar. Y se puede medir en sangre venosa, que es el gold standard, mediante espectrofotometría de absorción atómica. Y tenemos, como les decía, bien caracterizado cuáles son los efectos que podemos esperar a diferentes niveles de plomo. Aquí, nada más como ejemplo, podemos ver que tanto en niños como en adultos y en fetos hay muchísimos efectos con los que podemos cursar. Quizás los más importantes hablamos del sistema nervioso, pero también la anemia es importante y en el caso de los adultos, la hipertensión, las alteraciones renales, las alteraciones reproductivas, por ejemplo, también van a ser importantes. Ahora, el plomo es más tóxico en términos relativos a dosis bajas. Es decir, aquí pueden ver cómo los puntos de coeficiente intelectual se pierden más rápidamente a niveles de dosis bajas que a niveles más altas. Se siguen perdiendo. Mientras más nos exponemos, mientras mayores son los niveles de plomo, sigue afectando. Sin embargo, estas afectaciones a dosis bajas a las que está expuesta la mayoría de la población van a ser muy importantes porque tienen un efecto muy pronunciado. Otra cuestión importante es que estos efectos mencionamos que son irreversibles. Por eso es muy importante hacer una prevención primaria de la exposición a plomo. Aquí vemos un ejemplo como niños expuestos a plomo tuvieron un tratamiento para disminuir esos niveles de plomo. El plomo disminuyó significativamente, sin embargo, el daño ya estaba hecho a nivel del sistema nervioso y no mejoró ni la función cognitiva, ni el comportamiento, ni la función neuropsicológica en relación a niños control. Y lo que podemos ver entonces es que aunque disminuya el plomo, ya estaba hecho el daño. Y si ustedes se preguntan si ya está el daño hecho, ya es irreversible, ¿qué tiene entonces que hacer uno ya, no? Pues sí es importante porque a diferentes niveles se van a ir afectando diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, ya decíamos que el plomo a niveles relativamente bajos afecta esta función intelectual,
Posteriormente, si aumentan esos niveles, ya va a afectar más al sistema nervioso. Después, si se incrementan estos niveles entre 25 y 45, lo importante es proteger a este sistema hematopoyético. Decíamos que causa anemia, pero también trombocitopenia, por ejemplo. Y aumenta más, lo importante es proteger a los riñones a estos niveles entre 45 y 70, y pues a niveles de 70 lo importante sería proteger la vida de la persona. Eso es a nivel individual, pero también a nivel intergeneracional es importante considerar esto, porque una persona expuesta a plomo, por ejemplo, esta mamá durante el embarazo, va a exponer a su bebé. Ese bebé, por ejemplo, va a nacer con un peso bajo, eso ya le trae desventajas para su vida. Sin embargo, además de esa exposición fetal que tuvo, también se puede seguir exponiendo durante etapas tempranas de la vida que también son muy susceptibles. Y ya para cuando llega, por ejemplo, a los 3 años de edad, ya empieza a presentar un retraso en su desarrollo. Por lo tanto, a los 6 años ya va a tener un rendimiento escolar pobre, y esto se puede traducir en la interrupción de la educación ya en la adolescencia. Principalmente en varones, la exposición prenatal a plomo se puede asociar con mayor prevalencia de conductas criminales y antisociales, y en las mujeres adolescentes, este abandono de los estudios muchas veces se traduce con embarazos tempranos, y bueno, se vuelve un círculo intergeneracional que es importante que nosotros rompamos. Por eso es que nos enfocamos en estos grupos de los cuales les va a hablar el doctor Gonzalo García en el protocolo de manejo clínico. Y con esto los dejo con esta figura que ustedes recibieron, de la cual hablaba la doctora Rojas Bracho, que resume el manejo clínico de la intoxicación por plomo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paulina Farías. Ahora damos la palabra al doctor Gonzalo García Torres, que va a profundizar en el protocolo. Gracias. Hola, buenos días. Vamos a... Dejen, comparto. Mientras Gonzalo comparte, que creo ya está en pantalla, les pido por favor pongan en silencio sus micrófonos para que se mejore la transmisión. Para algunos hay no muy buena conexión, y eso ayudaría a que todos los escuchemos a la persona que está hablando. Muchas gracias. Y les recuerdo poner sus comentarios y preguntas en el chat que tenemos en esta aplicación. Gracias, Gonzalo. Ok. Con la idea de favorecer precisamente el que ustedes hagan las preguntas de lo que va quedando en duda, voy a tratar de hacer muy simple y rápida esta presentación, y ya lo profundizaremos con las preguntas. Primero, ¿por qué un protocolo de manejo clínico general? Pues hay varias razones. Una de ellas es de que en México existen múltiples fuentes de exposición. O sea, en el sur y en el centro del país ha quedado muy claro que tal vez la principal fuente de exposición es la losa de barro vidriada. Pero en el norte y en algunas áreas del centro del país pueden ser áreas mineras o pueden ser áreas industriales. Entonces hay múltiples formas de exponerse al plomo. El segundo punto es que hay un déficit muy marcado en la educación médica toxicológica. Muchos programas curriculares de educación médica de médico general tienen muy poca información sobre toxicología. También es claro, y tal vez consecuencia o es un círculo vicioso ahí, hay un déficit de especialistas de toxicología médica o clínica. Entonces, esto hace que tengamos que tener una guía clínica para que se pueda atender
este problema en todo el país. Esta es la diapositiva que hace unos minutos les presentó Paulina, y aquí está en una forma muy resumida el protocolo, pero con los puntos más importantes. Muevo esto para acá. Ok. Básicamente lo hacemos por las categorías que están en la barra superior. Entonces la categoría 1 es de 1 a 10 microgramos, la categoría 2 es de 10 a 25, la categoría 3 de 25 a 45, la 4 de 45 a 70 y la 5 arriba de 70 microgramos por decilitro. La única forma de evaluar con objetividad el grado de exposición y de intoxicación es a partir de el plomo en sangre. Clínicamente es complicado y clínicamente empieza a haber síntomas y signos reproducibles y más o menos en forma consistente solo arriba de 45 microgramos. O sea, en las categorías 1, 2 y 3, esta intoxicación cursa en subclínica. Entonces, por eso es la importancia de que podamos usar el biomarcador de exposición. En la categoría 1, que es apenas entre 1 y 10 microgramos, básicamente pasa completamente desapercibida si no vemos los niveles de plomo en sangre. Y la conducta a seguir cambia según el escenario. Si es un niño recién nacido de 1 año de edad, a veces lo seguimos hasta los 3 años de edad, de 1 a 15 años, y en lo que sucede en mujeres embarazadas y en lactancia. Y aquí vienen las acciones según las categorías. Fíjense bien, por favor, que las maniobras propiamente médico-curativas o de estudios de diagnóstico de otro tipo empiezan a partir de la categoría 4. En la 1, 2 y 3 tenemos que trabajar mucho con lo que sería el concepto de anticipación del riesgo. O sea, sabemos que están ocurriendo cosas a nivel de las áreas cognitivas de los niños, del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central, en su sistema hematopoyético, pero clínicamente no es observable. Hay que tener en cuenta que cuando una disfunción llega a provocar signos y síntomas, es porque ya la disfunción ha llegado a magnitudes que ya son observables en la clínica. Es una etapa relativamente tardía. Entonces, el concepto de anticipación del riesgo es muy importante si no queremos tener los costos intelectuales y los costos sociales que tiene el plomo en la población. A ver. Yo básicamente en estos algoritmos que están aquí planteados, más que entrar en detalle de lo que dice cada uno de los cuadritos, eso los vamos a ver con mayor cuidado adelante, pero quiero dejar claro los objetivos de cada uno de estos niveles. En el nivel 1, que es de 1 a 10 microgramos por decilitro, lo que queremos, bueno, en el caso, perdón, de la mujer embarazada, lo que queremos es proteger al producto de la concepción de la embriotoxicidad y la fetotoxicidad del plomo, que está perfectamente demostrado. Entonces, es muy importante donde sabemos que existe exposición a plomo, si se usa losa de barro, si estamos en un área industrial, si sabemos que existe niveles de basales de plomo altos, a las mujeres embarazadas determinarles por lo menos 2 veces durante su embarazo, si no es que 3, en cada trimestre, el nivel de plomo en sangre. Y eso es importante porque si esta mujer de niña estuvo expuesta a plomo, puede liberar plomo a partir de sus huesos durante el embarazo. Eso también
ha sido demostrado por varios grupos, entre ellos del Instituto Nacional de Salud Pública aquí en México. Entonces, en el caso de la mujer embarazada o en lactancia, que lo que queremos es, pues, sobre todo en la embarazada, es proteger la embriotoxicidad y fetotoxicidad por plomo. En la categoría de 1 a 10 microgramos, esto ya en niños y niñas que están expuestos, sobre todo por debajo de 3 años, lo que queremos es proteger las habilidades cognitivas de los niños. Ese es el primer efecto y como nos mostraba la doctora Paulina, la pendiente en estos por debajo de 10 microgramos es una pendiente muy, muy rápida. Es una característica de algunas sustancias tóxicas, entre ellas el plomo, y este tipo de relación dosis-respuesta. Y tenemos que hacer, la única forma de proteger esto es con una buena prevención primaria. El siguiente nivel es en la categoría 2, entre 10 y 25. Lo que queremos es proteger al sistema nervioso, tanto periférico como central. En estas concentraciones a veces pasan desapercibidos, pero una buena revisión puede detectar algunas parestesias o algunas pérdidas de fuerza en algunos movimientos de estos niños y sobre todo se ha demostrado con algunas pruebas específicas como son potenciales evocados. Entonces, existen efectos sobre el sistema nervioso y como decía la doctora Farías, estos efectos son irreversibles. En el siguiente nivel, entre 25 y 45, en ese nivel todavía son los efectos subclínicos. A veces el único efecto que se puede presentar es una anemia muy similar a la ferropénica y que a veces puede ser por los dos mecanismos, tanto ferropénica como por plomo. Típicamente, aquí lo que queremos es proteger el sistema hematopoyético y aquí quiero enfatizar el poder tener acceso a un biomarcador de efecto que es la determinación de protoporfirina zinc o algunos le llaman protoporfirinas eritrocitarias libres. Estos niveles de plomo empiezan a ascender desde más o menos alrededor de 20 microgramos y nos implican que hay ya un efecto en el funcionamiento, un efecto deleterio sobre el funcionamiento del sistema hematopoyético. En el nivel entre 45 y 70, aquí sí ya empieza a haber datos clínicos. En la guía vienen enunciados todos, pero lo más característico en niños son constipación, dolores abdominales, dolores en huesos, dolores en músculos. La anemia empieza a ser ahora sí clínicamente ostensible. Los niños empiezan a ser muy activos, muy inquietos. Y con la experiencia y dependiendo de la etnia, del carácter étnico de los pacientes, a veces uno puede distinguir ciertos cambios en la coloración cutánea de estos niños. Algunos de estos niños, sobre todo cuando tienen mal aseo bucal, se empieza a notar ya la línea de Burton clásica del saturnismo. Pero si la familia y los niños tienen buen aseo bucal, es muy difícil de observarla. Porque básicamente esta línea está dada por óxidos de plomo en la saliva y que se acumulan en la unión entre la gingiva y el diente. Y bueno, la última categoría es una categoría de urgencia. Típicamente el umbral para una encefalopatía por plomo es arriba de 80 microgramos por decilitro. Entonces, por eso este nivel se pone en 70 con un cierto factor de seguridad y aquí se debe manejar al niño como una urgencia.
Ahora, aquí está en juego la vida del niño y tenemos que actuar con gran precisión y rapidez. No quiere decir que a todos los niños que tengan esos niveles les va a dar encefalopatía. Por ejemplo, en Torreón, afortunadamente, tuvimos más de 36 niños arriba de 70 y ninguno tuvo encefalopatía. Pero el riesgo está latente y recuerden que en toxicología, sobre todo en toxicología humana y médica, el concepto de anticipación del riesgo es importante. La idea es de que a ningún niño le dé encefalopatía por plomo. Es muy grave y generalmente deja secuelas muy serias. Bueno, en los algoritmos se habla de acciones higiénico-dietéticas. Y quiero abundar un poquito más sobre esto. O sea, ¿qué quiere decir higiénico-dietéticas? Lo higiénico lo voy a ver más adelante, pero básicamente es ser limpios. Pero lo dietético nos referimos principalmente a ingerir alimentos ricos en fierro y vitamina C. Vegetales de hoja verde, cítricos, otras frutas, lentejas, frijoles. El frijol tiene una característica muy particular y es de que también el frijol tiene algunos péptidos que inhiben la absorción del fierro. Entonces, muchas veces es más recomendable que los niños tomen el caldo de frijol que todo el frijol, si queremos subir el fierro. Además, el frijol tiene otras cosas como proteínas y carbohidratos complejos que son muy útiles para la nutrición, pero desde el punto de vista de fierro, el caldo tiene fierro soluble más fácil de absorber que el que viene en el frijol. Ahora, alimentos ricos en calcio. Pues los lácteos es una fuente importante. Afortunadamente, en muchas áreas de México usamos maíz nixtamalizado con cal, pero en otras áreas se usa maíz nixtamalizado por otros mecanismos que sí tienen bastante calcio, pero tiene mucho más calcio el maíz nixtamalizado con cal. En los lácteos, una cosa que se ha enfatizado es no abusar de la leche. O sea, claro, en los lactantes el alimento principal es la leche y sobre todo la leche materna. Pero en niños mayores de 2 a 3 años, no abusar demasiado de la leche porque la leche tiene varias características, sobre todo que pueden prolongar el vaciamiento gástrico y aumentar potencialmente también la exposición hacia absorber plomo. Entonces, es preferible los fermentados lácteos o otras fuentes de calcio que la leche como tal en niños ya mayores de 3 años. Es lo que se ha citado en la literatura. Cuando hablamos de acciones ambientales, es muy importante identificar en cada zona y en particular, si es posible, en cada familia y en cada niño, identificar las fuentes y rutas de exposición, porque las acciones ambientales van a depender. La acción ambiental básicamente es interrumpir las rutas de exposición y mitigar o abatir completamente las fuentes de exposición. Entonces, eso es lo que buscamos y ya dependiendo de cada familia, de cada área, de las costumbres de la familia o de las regiones, pues usar la greta en losa de barro vidriada. Sé que esto es una cuestión muy compleja, pero la greta es la que tiene el plomo, es óxido de plomo. Evitar el uso de losa de barro vidriada que utilice greta en su fabricación. Remover y cambiar suelos cuando los suelos son los que están contaminados. Eso es particular sobre todo de las áreas industriales o mineras.
limpieza de polvos y juguetes contaminados con polvo y plomo. Eso también depende de si el polvo es el que tiene plomo. Evitar pinturas con plomo. Hay algunos estudios de unas ONGs, no han sido validadas completamente desde el punto de vista científico, pero aparentemente hablan de que muchas pinturas tienen plomo, aunque digan que no tienen plomo. Es necesario revisar bien los niveles de plomo y la supervisión de los niveles de plomo en pinturas, porque los niños, sobre todo en áreas de juego y en escuelas, juegan en áreas que están protegidas con pintura. Remover, ya hemos hablado, remover suelos contaminados. Y dependiendo de algunos sitios contaminados específicos en industria, en talleres industriales, talleres artesanales, áreas mineras, se tiene que hacer un manejo integral de los sitios contaminados para poder hacer las rutas ambientales. Entonces, si se fijan, hay acciones ambientales desde el nivel individual hasta niveles colectivos. Ahora, como médicos muchas veces estamos acostumbrados a manejar medicamentos. En la parte de dar suplementos de calcio y de fierro que pueden ser recomendables, aunque lo mejor son lo más biodisponible son alimentos ricos en estos alimentos, en estos nutrientes o en estos oligoelementos, pero sobre todo arriba de 45 microgramos, se puede pensar, y aquí sí hay que hacer una buena evaluación con un especialista, de dar un agente quelante. Hay varios agentes quelantes, pero el más noble, sobre todo con los niños y el que tiene menos efectos adversos, es este que es el succímero, ácido dimercapto succínico, o sus abreviaturas en DMSA, o el nombre comercial más conocido que es Chemet o Kemet. Viene en cápsulas de 100 miligramos, huele a pescado podrido, sabe mal. Eso es un reto con los niños, pero se da por vía oral. Es la forma de administración y tiene muy pocos efectos adversos. Un rash cutáneo que a veces ocurre en menos de 10% de los pacientes y usualmente se ve con la loratadina u otro antihistamínico. A veces provoca aumentos discretos de pruebas de función hepática que son reversibles, algunas molestias gástricas en algunos niños. Entonces los efectos adversos son muy pequeños o muy poco, no son severos. Y el esquema básico que recomienda CDC y el fabricante es un esquema de 19 días donde se inicia con 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas por 5 días, y luego 10 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas por 14 días más. Y luego se vuelve a revalorar la exposición a través de plomo en sangre, y usualmente se recomienda por lo menos un periodo de descanso entre un ciclo y otro ciclo de 1 a 2 semanas. Entonces, pues este sería el quelante que yo sugeriría, sobre todo para niños. Pero bueno, si llegamos a tener otros, pues usamos el que podamos tener. En la guía vienen las dosis para dimercaprol y vienen las dosis para calcio, sodio, EDTA y para penicilamina. Y con esto, quiero yo aquí terminar para que podamos tener las preguntas del público. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gonzalo. Vamos a iniciar con las preguntas que amablemente nos han puesto en el chat. Recuerden que sus preguntas nos ayudan para ver cómo haremos la implementación del protocolo, y con base en ello estoy uniendo las preguntas. Sí, perdón. Ya, estoy agrupando las preguntas que van mucho en cómo o dónde hacer estas determinaciones en sangre, y algunas observaciones que nos dicen que, bueno, en las unidades de atención primaria no existe un presupuesto para la implementación del protocolo. Si gusta, doctor Santos Burgoa, ayudarnos con estas respuestas. Pues muchas gracias. No sé si con todas las respuestas, pero bueno, voy a tratar de abordar esta que es crítica y como se dice siempre, una prioridad sin presupuesto, pues no, no es prioridad, ¿no? El hecho de que sí, claro, ahorita no hay presupuesto. Recuerden ustedes todo el proceso. Se inició a identificar que había una primera exposición en 2019, para 2020 se comenzó a trabajar el plan de acción inmediata, y a finales de 2020 sale, ya en la implementación del programa de acción, sale el acuerdo del Consejo de Seguridad General, en el que se indica a todas las entidades federativas la implementación de este protocolo. Entonces estábamos en diciembre del 2020 indicando que esto se tenía que hacer. Estamos ahorita en 2021 hablando con todos ustedes para decir, bueno, entiendan lo que significa este tema. Obviamente en diciembre no había presupuesto establecido. Creo yo que tienen que tomar ustedes en consideración el acuerdo del Consejo de Seguridad General, recordarlo al interior de las entidades federativas. En el mes de junio de este año, el Consejo de Seguridad General pidió a todas las entidades federativas una rendición de cuentas de qué avance habían tenido al respecto. Algunas de ellas respondieron y dijeron, el tema presupuestal, hasta yo recuerdo, no salió, por lo cual yo lo creo es que es importante construir el empuje de parte de ustedes a decir, la implementación de este protocolo requiere de un presupuesto a nivel local para ser implementado. No va a ser suficiente de inmediato, pero sí hay que irlo construyendo. Y a nivel federal, el Consejo de Seguridad General va a tener que también hacer su parte en tratar de impulsar y lograr que se orienten estos presupuestos. Pero este es el proceso. Todos conocemos muy bien cómo sucede esto, pero hay que impulsarlo. Por eso tienen que comprender bien ustedes lo que significa el protocolo, hacer su trabajo al interior de los estados y a nivel de la federación hacer su trabajo. Pero bueno, sí sepan ustedes que para finales de este año, el Consejo de Seguridad General va de nuevo a pedir a todas las entidades federativas su informe de avance sobre este acuerdo, y va a ser muy importante que aprovechar ese impulso. Gracias, doctor Santos Burgoa. Con respecto a dónde pueden llevar a cabo, realizar estas determinaciones de plomo en sangre, se nos pide un directorio en donde pudiéramos llevar a cabo estas determinaciones. No sé si la doctora Leonora Rojas quisiera contestar. Por supuesto, COFEPRIS autoriza a los laboratorios que tienen el método autorizado. Entonces tenemos que solicitar a COFEPRIS su listado actualizado. El que tenemos ya no es vigente, es de 2019. Entonces lo podemos compartir con ustedes también. Vamos a poner las presentaciones
y la grabación del seminario de hoy en la página del Consejo de Salubridad General, en donde está Mundo Químico. Podemos compartir esta lista también de laboratorios autorizados. Les anticipo que el laboratorio de donde está el doctor Gonzalo García Vargas tiene la técnica estandarizada. También el laboratorio donde está el doctor Camilo Ríos en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También el laboratorio del CINVESTAB de toxicología y también el Laboratorio Estatal de Salud Pública en San Luis Potosí, hasta la lista que teníamos de COFEPRIS, era el único laboratorio autorizado de los laboratorios estatales. Entonces, el ofrecimiento es compartir con ustedes la lista autorizada de laboratorios autorizados que tenga COFEPRIS. Y bueno, esto creo que también va de la mano con lo que mencionó el doctor Santos Burgoa, que tenemos que reconstruir capacidades. Sabemos que muchos laboratorios estatales tienen el equipo, pero no la técnica. Entonces, se trata de montar la técnica, no necesariamente de volver a comprar el equipo en todos los casos. Eso tendría que ser también una investigación a hacerse en cada uno de los laboratorios estatales en donde esté el equipo, pero que lo usan para otras determinaciones de plomo. Gracias, doctora Leonora. Espero que para Elena, Javier y Zaira haya sido contestada su respuesta. Pasaremos con la siguiente, el doctor Alberto Cervera, en donde nos pregunta que si los plomadas que se usan por parte de los pescadores y aficionados a la pesca son una vía de exposición ya identificada como una práctica de riesgo para intoxicación. No sé si alguno de los panelistas quisiera contestarle al doctor Alberto. Adelante. Sí. A ver, Gonzalo, por favor. Sí, hay muchos casos clínicos reportados precisamente en niños que tragan estas plomadas, o soldaditos de plomo. O sea, el plomo metálico, si se ingiere, claro, la mayor parte de las veces sale con las heces, pero durante ese trayecto, el ácido gástrico y los jugos intestinales sí pueden provocar una disolución suficiente para poder llegar a provocar intoxicaciones agudas. Aquí no sería la intoxicación crónica, sería una intoxicación aguda que puede ser a veces muy peligrosa. También con balas se han reportado, con balas de plomo, en niños. En adultos hay todavía muchos más ejemplos, tanto de las gentes que suelen hacer sus propias balas o de pescadores que a veces se les cae la plomada en los alimentos y se contamina el alimento. En fin, hay muchos escenarios, pero sí, el plomo metálico bajo condiciones de acidez se disuelve y puede liberar cantidades importantes de plomo. Gracias, doctor Gonzalo. Doctor Carlos, ¿quisieras complementar? Sí, déjenme complementar un poco. Es decir, sin duda, las plomadas en pescadores son una fuente de exposición ocupacional. Y es la vía mano-boca, la cual sucede frecuentemente y está bien documentado. Bueno sería que los pescadores todos fueran adultos, pero no sucede así y muchas veces los pescadores se hacen acompañar de niños o en las tareas de recuperar las redes y de volverlas a manejar, ahí también hay exposiciones. Las plomas también se ponen en cajas y esas cajas a veces son hasta fuente de juego para los niños y la vía mano-boca es importante. Las partículas se desprenden con relativa facilidad. No se diga si también se ponen en contacto con los peces, lo cual no sucede muy frecuente, pero sí es así que sí, claro, es una fuente y eso hay que manejarlo con cuidado. Hay alternativas no tan económicas, pero por lo menos hay que buscar que estén esas plomadas recubiertas de plástico de hule grueso para que puedan tolerar
pueden ser manejadas con mayor seguridad. Pero sí, sí son fuentes y hay que tener cuidado con ellas. Gracias, doctor. Bueno, ahí la importancia de la identificación de fuentes de exposición en sus localidades, ¿no? Continuando con las preguntas, Sonia Escamilla nos pregunta, muchos artículos para cocinar como ollas, sartén, pocillos, cazuelas, etcétera, por los materiales y pinturas que usan, tienen plomo. Al momento de cocinar los alimentos, ¿se tiene el riesgo de contaminación de los alimentos? No sé, doctora Paulina. Sí, gracias. Bueno, Gracias. exactamente, es lo que veíamos, no solamente al cocinar los alimentos, sino al servirlos o almacenarlos en este tipo de recipientes. Y lo que contiene el plomo es el esmalte, es óxido de plomo cuando el barro tradicional no está horneado a altas temperaturas, el plomo no se fija en ese esmalte y se va a liberar. No importa que la olla sea vieja, que la olla haya sido curada, o bueno, cualquier traste o losa, va a seguir liberando plomo. Entonces es importante no usar estas ollas o losa de barro vidriado con plomo de este tipo. Es importante usar las que son libres de plomo. Gracias. Son con alimentos ácidos, es cuando más se libera. Una Gracias, doctor. solicitud, perdón, Paulina, si puedes compartir las fotos nuevamente para quienes quizá entraron después de tu presentación. Y perdón, Carlos, tienes la palabra. Está silenciado, doctor, no se escucha. Muchas gracias a Sonia Escamilla por su pregunta. Esa pregunta es una pregunta clave, central. Posiblemente, si hay un solo mensaje que se tenga que llevar, es ¿no? Ciertamente, todo toda esta loza es sumamente útil en la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque yo tengo la olla en la que cocino, que es la misma en la que sirvo y es la misma en la que guardo. Traten ustedes de hacer lo mismo con cualquier otra alternativa. La verdad es que no hay muchas, es decir, con una olla de aluminio, ustedes agarran, pues ahí van a cocinar, pero ahí no lo van a guardar. Menos van a llevar la olla de aluminio a servir a la mesa. Entonces, por eso es tan atractivo el uso de estas vajillas. Son atractivas físicamente, pero todo esto. Por eso hay que buscar las alternativas de ese mismo uso que se permita hacer exactamente lo mismo, pero que no tengan plomo por el momento. Entonces, ese es el reto que tenemos, la utilidad que tiene hay que conocer esa utilidad, hay que conocerlo y hay que decir, bueno, pero frente a esta utilidad, cuidado porque nos vamos a intoxicar si son ollas con plomo. Así que muy pertinente esta pregunta, Sonia, y hay que trabajar mucho sobre ello. Gracias a los dos. La siguiente pregunta, muy directa para el doctor Gonzalo García, de parte de Judith Díaz, que si los quelantes pueden darse durante el embarazo. Es una buena pregunta. La mayoría de los quelantes son, no se han probado lo suficiente, pero sí el succímero. Hay otro pariente de él que es el ácido dimercapto fosfosulfónico y el dimercaprol. Son muy similares y hay estudios que sí muestran embriotoxicidad y fetotoxicidad. Entonces no son aplicables para usarse. Obviamente la pregunta es complicada porque no se pueden hacer experimentos de seguridad en mujeres embarazadas, no es ético. Entonces lo único que existe son los reportes clínicos y hasta ahorita el único quelante que se ha usado
en algunos casos de mujeres con niveles muy, muy altos de plomo o de encefalopatía y que han dado, por lo menos no han tenido problemas, es el EDTA con calcio y sodio, o sea, el que le dicen Canaepta. Ese, hasta ahorita en estudios animales sí no ha habido reportes de fetotoxicidad. Recuerden que la falta de evidencia no quiere decir que es eso cierto. O sea, simplemente hasta ahorita es donde no existe evidencia ni en animales, ni en los pocos estudios, o no estudios, sino reportes de caso que se han usado en mujeres, es el EDTA con calcio y sodio. Los otros que son derivados del dimercaprol, sí hay estudios que muestran que son embriotóxicos y fetotóxicos. Gracias, doctor Gonzalo. ¿Alguien más quisiera complementar la respuesta? Ok. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta de Brian Guerrero, en donde nos dice, en el caso del personal ocupacionalmente expuesto a rayos X, ¿qué tipo de pintura sería la adecuada? Si se utiliza pintura plomada para protegerse de los protones de los rayos X. Doctor Santos. Sí, nuevamente es un uso muy ventajoso del plomo, que también tenemos que reconocer que claro que el plomo, si ustedes me dicen para el personal de rayos X, plomo o me expongo a rayos X, pues claro que me pongo plomo, ¿no? Eso en costo-beneficio no hay duda. Pero en el caso de pinturas, hay pinturas que están hechas, que tienen aditivos, adherentes, que tienen estaño, antimonio, tungsteno, bismuto, y eso reemplaza, puede reemplazar el mismo efecto del plomo en las pinturas. Entonces sí hay pinturas alternativas que se deben de poner en vez de pintura con plomo. Sí, Gracias. Seguimos un poco con las preguntas sobre Adri, Ay, dime, Pau, perdóname. no, nada más para complementar un poquito. También para rayos X sí se usan mucho estas paredes de plomo, digamos. Sin embargo, creo que para complementar lo que decía el doctor Santos Burgoa, mientras estas pinturas con plomo no se estén descarapelando, haciendo polvito, por eso también es importante la limpieza de la que hablábamos, ¿no? Que suena una medida muy sencilla, pero siempre hay que limpiar muy bien, sobre todo con paños húmedos, por ejemplo, trapear. Eso quita ese polvo con plomo que se va generando del desgaste de esa pintura, que puede ser en general, ¿no? No solo para estos usos. Pero eso es lo que quería complementar. Gracias. Gracias a todos. Elena nos pregunta si podemos compartir material de promoción impreso o en electrónico. Claro que sí, Elena, ya vi que nos pusiste tus datos y sería para todos el poder compartir con ustedes algunas postales que se podrían subir a sus redes sociales. Se hace en conjunto con la Dirección General de Promoción de la Salud y podemos, ustedes, algunos creo que ya son seguidores de esas redes y ustedes los pueden seguir. Con gusto se los enviamos. Sonia Escamilla, los utensilios de cocina elaborados con acero quirúrgico, ¿sería adecuado para evitar contaminación por plomo en los alimentos? Nos pregunta. No sé, ¿quién? Doctor Santos. A mí me agarran en curva, y me imagino que no hay ningún problema porque está completamente adherido, ¿no? Es decir, el tema es que se puedan desprender. Quiero yo que, sí, por pura intuición lo estoy diciendo, pero no tengo, que puedo decir, es algo que yo he revisado en la literatura, no es algo que yo he revisado. Por pura intuición puedo decir, creo yo, que no hay ningún problema. El tema es de si se desprende o no se desprende, no creo que se desprenda. Por cierto, algunos también van a decir, oigan, hay copas de cristal que dicen que tienen plomo, ¿no? Bueno, esas copas tienen el plomo metido en el cristal y tampoco se desprende, entonces no hay problema con
con esas copas. El chiste es de que no haya la posibilidad de que se desprenda la partícula de plomo. No sé si Paulina o Leonora tengan algo complementario, sepan más sobre este tema, yo no. No, sobre eso no, pero quería agregar que parte del trabajo que estamos haciendo incluye el tratar de cambiar los procesos de producción de loza tradicional a baja temperatura que tiene plomo para que los alfareros utilicen procesos con esmaltes que no tienen plomo y que son no tóxicos, que requieren de otros procesos, requieren hornos que puedan alcanzar mayores temperaturas y menos diferencia en su gradiente térmico. Entonces, estamos trabajando con FONART para esto y con investigadores que se dedican a materiales para tratar de avanzar en esta producción de loza libre de plomo. En este momento, menos del 10% de los alfareros han logrado hacer esta transición al uso de esmaltes libre de plomo. Esperamos lograr avanzar más en los siguientes años. Y también se está trabajando con COFEPRIS para que haya un sello de loza libre de plomo y que la loza que se produce realmente con esmaltes sin plomo, ustedes la podamos adquirir con esa tranquilidad de que se puede usar y realmente la idea es que tenga las mismas propiedades utilitarias y estéticas que la que tiene plomo, pero el proceso es diferente. Entonces, como todo cambio, ha costado trabajo hacerlo. Gracias. Gracias, doctora Leonora. Pues creo que ya no tenemos preguntas. Sí, claro, Nada más, en lo que está esto que dice la doctora Rojas Bracho, listo, una muy buena opción. Yo tampoco conozco ese acero quirúrgico, no sé cómo le llamaron, pero no lo conozco, pero una muy buena opción es el vidrio. Para preparar, servir y almacenar alimentos es ideal. Y creo que vale la pena indagar, sobre todo cuando hablamos con las personas que usan loza de barro vidriado, es los frijoles y el mole. El mole a lo mejor no se come tan seguido, pero los frijoles sí. Ya habló mucho Gonzalo de los frijoles. Es un alimento muy común y a lo largo de todos los estudios que yo he hecho, es lo que menos quiere dejar la gente. Siempre me dicen, los frijoles no saben igual, el plomo le da un sabor muy especial, el plomo tiene un sabor dulce de por sí. Entonces, aquí es creo que donde vale la pena hacer mucho hincapié en que se necesitan encontrar alternativas que no sean tóxicas. Gracias, doctora Paulina. Tenemos una pregunta. ¿Qué tan frecuente es la encefalopatía por intoxicación por plomo de parte de Javier Ademar Saldívar? No sé, doctor Gonzalo. Afortunadamente no es frecuente, pero cuando ocurre, pues sí es un episodio muy catastrófico. Básicamente es una hipertensión intracraneana muy acentuada. Se reportan más, obviamente, en el medio ocupacional, pero sí hay reportes, incluso en México, de niños con uso de loza de barro vidriada que han llegado a tener cuadros de encefalopatía. Pero es rara porque es muy difícil, en estos tiempos estoy hablando. Antes de 1950 sí podía ser un episodio más frecuente, sobre todo en el medio ocupacional. Y hasta donde yo recuerdo, en los últimos tiempos, las encefalopatías que se han hablado de ellas son generalmente posterior a heridas de bala que se quedan. Y esto puede ser en niños o en adultos. Sobre todo una herida de bala cerca de una articulación, el líquido sinovial es ácido y puede disolver la bala y favorecer la absorción. Y sí, los últimos casos que yo he leído han sido por bala, por heridas o sea, balas que se quedan en el cuerpo y que se disuelven. Gracias, doctor Gonzalo. ¿Alguien quería contribuir a la respuesta?
Ok, seguimos con la siguiente, es de Reina Villegas con respecto a lo de la sustitución de baterías. Dice, existen ya baterías de cocina de acero quirúrgico y considero que es buena opción, solo que su alto precio no es accesible para toda nuestra población. Es más bien un comentario. Gracias, Reina. Aquí decimos que también las baterías de vidrio son más económicas y también seguras. La importancia de sustituir es la clave. Tenemos otra pregunta de Brian Guerrero, donde dice, hay muchas tuberías hidráulicas soldadas con plomo y la mayoría de las tuberías del país están hechas de cobre y soldadas con plomo. Entonces, ¿el sistema de distribución de agua de nuestro país contendrá plomo? ¿Conocen algunos estudios al respecto? Doctor Santos Burgoa. Primero quisiera terminar con la pregunta anterior. La verdad, nosotros como estrategia de programa de acción inmediata para el control del plomo, no está en buscar vajillas de vidrio, vajillas de acero. No, lo que estamos buscando es que se genere otro tipo de vajillas de cerámica a baja temperatura que no tenga plomo. Yo creo que lo que hay que hacer es generar la presión, generar la demanda sobre esas alternativas que ayuden a este 10% de artesanos que ya hicieron el cambio a que se convierta a 15, que se convierta a 20% y que haya si hay mayor demanda, ellos por pura presión de mercado van a aprovechar esa oportunidad. Yo creo que cuando la próxima vez que ustedes vayan a adquirir una vajilla o vayan a algún lugar con artesanías, pregunten explícitamente, oigan, ¿tiene cosa vidriada que no tenga plomo? Y generen la demanda. Yo creo que hay que generar demanda esto no tiene una sola solución, son muchas las fuentes. En cuanto a la tubería, es muy interesante porque en el caso de Estados Unidos ha resultado el plomo en la tubería muy significativo. No ha sido así el caso de México. Y yo creo que la diferencia es de que ahora sí, las tuberías de plomo, su mayor ventaja es que son muy flexibles, a diferencia de las de PVC o las de otros materiales. Entonces, la de plomo es muy flexible, ¿sí? Pues no tuvo un desarrollo grande en México. Las casas comenzaron a tener tuberías de veras bien entrado el siglo XX. Entonces, lo que sí es, como correctamente se dice, mucha tubería de cobre tiene soldadura de plomo, misma que no se ha demostrado ninguna exposición en la población. No permea o no tiene concentraciones pues, más allá de trazas en el agua de consumo humano. Entonces, hasta ahorita no es esa una fuente de exposición a preocuparnos. Gracias, doctor. ¿Alguien quisiera reforzar la respuesta? Paulina levantó la mano. Paulina. Gracias. Y bueno, también cuando nosotros estamos haciendo el estudio de una persona que pudiera estar expuesta a plomo, una de las recomendaciones que hacemos es que el primer chorro de agua que usa de la cocina por la mañana, después de que estuvo toda la noche el agua sin usarse, que no lo utilicen para preparar alimentos ni para beber, que ese chorro se use a lo mejor para lavar trastes, para regar plantas o algo así, pero que no se use para beber. Y tampoco que se tenga la costumbre de abrir el agua caliente, sino que usar primero fría para que se mueva esa agua y no remueva lo que pudiera contener de plomo o de otros metales. Y nada más un dato acerca de este caso tan conocido de Flint, Michigan, no es que las tuberías cambiaran de repente a tuberías con plomo, sino más bien fue la fuente de agua, que fue un agua más ácida, que fue la que removió el plomo
de las tuberías y por eso se empezaron a intoxicar las personas. Entonces también tiene que ver mucho no solo con el tipo de tubería, sino con la acidez del agua. Pero como dijo el doctor Santos Burgoa, no hemos encontrado que esta sea realmente una fuente importante en México. Gracias, doctora Paulina, por las recomendaciones. Reina Villegas nos pregunta, ¿existe un cuestionario dirigido ya establecido para identificar factores de riesgo para intoxicación por plomo en las embarazadas? No sé, doctor Gonzalo y la doctora Leonora, si gustan contestar. ¿Quieres tú, Gonzalo, y después yo? Con mucho gusto. Ok, claro. Sí existen cuestionarios donde se puede estratificar el nivel de riesgo de exposición a plomo. Básicamente es evaluando factores nutricionales o elementos nutricionales y elementos ambientales y de hábitos de las personas. Y dependiendo de las concentraciones ambientales en cada región. Pero sí existen y permite estratificar riesgos. Y sí, en ocasiones son muy útiles para cuando uno no tiene muchos elementos para evaluar el riesgo. Adelante, Leonora. Sí, dentro del programa de eliminación de la exposición por plomo, una de las vertientes que tenemos es el desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológico. Está la propuesta que ya se presentó en una sesión del Consejo de Salubridad General el año pasado. Las autoridades de la Secretaría de Salud nos pidieron que se desarrollara primero un piloto del sistema de vigilancia. Para este sistema de vigilancia desarrollamos un cuestionario que justamente intenta hacer como pretamizaje para identificar quiénes están expuestos a plomo y quiénes no están expuestos a plomo. Este cuestionario lo vamos a validar en los siguientes meses. Entonces lo podemos compartir con más tranquilidad una vez que lo hayamos validado, con este uso de poder identificar a los expuestos y separarlos de los no expuestos. Eso nos ayudaría a que a los expuestos podamos tener enfocar nuestra atención y, por ejemplo, solicitar la prueba de plomo en sangre, y a los no expuestos dejarlos ir tranquilamente sin necesidad del piquete. Gracias, doctora Leonora. Me voy a brincar a la siguiente pregunta que tiene que ver con la anterior y después regreso a la pregunta de Elena. ¿Qué tan recomendable es proponer en los hospitales un equipo de detección capilar de plomo para la prueba en neonatos? ¿Sí o no sería conveniente o recomendable? Como un estudio de protocolo de recién nacidos. Pregunta del estado de Tamaulipas. No sé, ahí, doctora Leonora. Perdón, estaba contestando otra pregunta. Si la toma Paulina, por favor. Claro que sí, con gusto. Mi opinión es que es muy recomendable, muy recomendable. Es un equipo muy fácil de usar, relativamente económico y costo-beneficio ayuda muchísimo. Recordemos que los efectos son irreversibles en estas etapas tempranas cuando hay una exposición. Entonces se puede hacer mucho bien con un piquete, unas gotitas de sangre y una medición que además tenemos el resultado en minutos. Entonces, se pueden empezar a dar recomendaciones en ese instante para la persona. O sea que yo creo que es muy, muy recomendable. El personal no necesita estar tan capacitado, es relativamente fácil de utilizar. Quizás el único problema que tendría es que el límite de detección o de cuantificación no es tan bajo, pero sin embargo creo que esto también puede ser como un primer diagnóstico y ya si se requiriera, pues se podría después hacer una prueba de plomo en sangre venosa. Creo que Gonzalo a lo mejor quiere complementar, gracias. Sí, yo creo que es una excelente opción de tamizado. O sea,
y es lo suficientemente barato o no tan caro pues para poderlo tener en el área clínica. Lo puede usar alguien no muy bien entrenado, pero como tamizado, o sea, para saber si un niño específico tiene sus niveles de plomo y en 10 minutos se tiene el resultado. Entonces es una excelente opción, tal vez recomendable para hospitales o áreas clínicas de mediano tamaño. Gracias, doctor Gonzalo. Ya estamos por cerrar. Nada más, Elena, te contesto la pregunta que hiciste y reforzando lo que dijo la doctora Leonora, solo casi el 10% de nuestros alfareros son los que han transitado a la alfarería libre de plomo. Ese sería más o menos, ¿no?, un rango del cual podríamos hablar. Ya estamos en la etapa del cierre. Agradecemos mucho esta conversación, estas preguntas que nos hicieron. Para nosotros son muy valiosas conocer sus percepciones y sus opiniones de lo que hemos presentado el día de hoy y continuamos con la agenda. Gracias. Sí, llegamos al cierre, le damos la palabra al doctor Santos Burgoa para unas palabras de cierre y después al doctor José Ignacio Santos Preciado para la despedida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya ya es hora de terminar. La verdad es que estoy muy entusiasmado de haber escuchado, leído sus preguntas, sus inquietudes muy pertinentes. Yo creo que como profesionales de la salud pública contamos con ustedes, ustedes también cuentan con nosotros. Hay que sumarse a este proceso, es el proceso que estamos impulsando, que se está tratando de generar. El Consejo está fuertemente comprometido, pero es algo que se requiere de todas las manos para poder salir adelante. Muchas aristas que ya ustedes identificaron, pero hay que trabajar sobre todas ellas. Muchísimas gracias por su entusiasmo. Doctor Santos Preciado tiene la palabra. Gracias, doctora Rojas Gracho. Me sumo a los comentarios del doctor Santos Burgoa. Y algo muy importante es obviamente, han demostrado ustedes el interés por su participación, aunque no todos opinaron, todos estuvieron. Yo conté 50 participantes, a lo mejor conté mal. Pero no se puede quedar aquí el ejercicio. Yo creo que cada uno de los que están aquí presentes, sus respectivas entidades federativas o instituciones, pues, conviértanse en apóstoles, porque necesitamos pasar y predicar el Evangelio. Es muy importante, son retos muy grandes los que tenemos, particularmente en torno a tratamiento. Me preocupa mucho que aún no se entiende la gravedad de esta epidemia en menores de 5 años. Y próximamente voy a reunirme con la Secretaría de Educación Pública para ver si en un esfuerzo conjunto podemos pues dar un impulso adicional al tema. Y creo que es una responsabilidad del Estado y no es de salud nada más, evidentemente. Han participado con interés la Secretaría de Economía, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud, pero tienen que participar, tenemos que participar todos. Entonces, yo agradezco mucho a todos los que participaron, particularmente a Leonora, a Carlos, el que lista omite y el que omite ofende, entonces no voy a mencionarlos a todos. Pero muchísimas gracias, gracias a ustedes por haber participado y espero que esto sea algo que se repita cada vez con mayor información y mayor
propuestas. Las propuestas no las tenemos todas nosotros. Y sin duda, muchos de ustedes tienen propuestas ingeniosas que nos pueden ayudar. Tengan buen día. Les cuento de mi parte. Muchas gracias, buen día a todos, buen viernes, buen fin de semana. Quedamos a sus órdenes, saben dónde encontrarnos y estará en la página del Consejo de Salubridad General tanto las presentaciones de hoy como la grabación, el material que les mencionamos que resume el problema del plomo y el manejo clínico. Y ya están desde hace unos días o una semana los materiales del primer seminario virtual para su consulta y bueno, quedamos pendientes de sus contribuciones y si se suman apóstoles, aquí estamos para recibirlos. Muchas gracias.